Las 9:12 de la mañana, las 8:12 en Canarias. Este jueves y mañana viernes, Madrid se convierte en la capital de la reflexión sobre el proyecto europeo, organizado por el Instituto Berggruen para la Gobernanza y en colaboración con el Gobierno de España. Durante 2 días, políticos, empresarios, sindicalistas, ejecutivos, intelectuales van a discutir sobre la hoja de ruta europea, los retos, los desafíos, las esperanzas, el empleo, el desempleo, las migraciones, el euro, los populismos, la competitividad, la crisis. El Grupo Prisa, en el que Berggruen es accionista de referencia, colabora en este foro. Europa, la unidad monetaria y el proyecto político sin acabar de terminar. Europa, aquel ideal que hoy causa desencanto a muchos ciudadanos y que sigue siendo, sin embargo, un sueño, un referente para muchos otros que arriesgan su vida en Ucrania o en África. Cierra las jornadas el presidente Rajoy, interviene también el primer ministro portugués, Passos Coelho, y hoy nos acompañan en Hoy por Hoy el anfitrión, el presidente del Instituto Berggruen, Nicolás Berggruen. Good morning, buenos días. Buenos días. Y dos de los participantes, probablemente dos de las personas que mejor conocen y que más han reflexionado sobre Europa, la Unión Europea, el presente y el futuro. Mario Monti, buongiorno. Buenos días. Buenos días. Es primer ministro italiano, durante una década comisario en Bruselas, comisario de Interior y de la Competencia. Y Felipe González. Buenos días, presidente. Hola, buenos días. Me van a permitir los tres que comience con el señor Monti, que trae noticias, si no me equivoco, bajo el brazo, porque ayer mismo la Comisión Europea lo eligió para presidir un grupo de trabajo de alto nivel que tiene, en fin, la tarea importante, delicada y estratégica de buscar recursos económicos para el presupuesto comunitario. ¿Dónde los va a buscar, señor Monti? El presupuesto europeo es un animal raro, si lo puedo expresar así. Lo primero se hace cada 7 años. Todo cada vez es a un más corto plazo, pero las finanzas son cada vez a un plazo más largo, a 7 años. En segundo lugar, la Unión Europea tiene muy pocos recursos propios, así que el mecanismo de financiación primario es que los Estados miembros hagan sus contribuciones a la Unión Europea. A lo largo de estos 7 años se negocia y esto parece una Unión Europea que es como una arena de lucha entre los Estados miembros. ¿Quién ha conseguido el mejor acuerdo? ¿Quién ha perdido? Y esto no es bueno en un tiempo donde la opinión pública ya es un poco escéptica sobre la Unión Europea. Tenemos que encontrar una forma de reconocer que la Unión Europea crea valor integrándose. No es solo una entidad que requiere dinero para funcionar. Así que para reflexionar sobre todo esto, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea han decidido organizar un grupo de alto nivel que trabajará durante 2 años con representantes de cada una de las 3 instituciones, con un presidente. Yo he tenido el honor de que las 3 instituciones decidieran que yo iba a ser el presidente. Vamos a empezar pronto. Me gusta mucho adoptar esta nueva responsabilidad porque es algo políticamente prácticamente imposible y eso es interesante. Las cosas interesantes en Europa son las que son prácticamente imposibles y que luego suceden. Imposible, ha dicho el señor Monti, que por eso es interesante. Las 9:16, 8:16 en Canarias. Si ustedes, además de escuchar esta mesa, esta reflexión sobre Europa, quieren ver a nuestros 3 invitados, pueden hacerlo en cadenaser.com. Señor Berggruen, usted es germano estadounidense, nacido en París, preside un instituto para la reflexión sobre los gobiernos eficientes, siente y conoce Europa y tiene la perspectiva suficiente para analizarla con cierta distancia. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué le pasa a Europa?
cómo está Europa ahora mismo. Well, I think you could have asked the question. Creo que esta pregunta me la podía haber hecho hace 1, 2 o 3 años. Como acaba de decir Mario Monti, parece un proyecto imposible, pero de alguna forma está progresando paso a paso, aunque probablemente demasiado despacio cada año. El proyecto europeo como idea es una idea estupenda. La integración económica ha funcionado a nivel de comercio, a nivel de movimiento de personas, y ahí ha sido un éxito. Lo que no ha sucedido es que Europa no se puede autofinanciar. Así que la integración está a medio camino. Es muy difícil vivir en una casa que solo está construida a medias, y este es el problema que tiene Europa. Antes de poder terminar la casa, algunos de los miembros de Europa han pedido a otros miembros que hagan reformas, y eso ha sucedido en gran medida. Eso ha sucedido en España, donde estamos hoy, y creo que también ha sucedido en Portugal, y probablemente sucederá también, esperemos, en Italia y Francia. Eso significa que algunos de los miembros que ya han hecho reformas en los países del norte, como Alemania, en algún momento tendrán que permitir o empujar inversiones en Europa, especialmente en los países que ya han hecho las reformas, como España y Portugal. Así que esperemos que lo imposible se convierta en algo más posible a lo largo de los próximos 2 años, porque ya se han hecho reformas en algunos países, y en otros países, si vemos la Unión Europea en su totalidad, tiene la capacidad de autofinanciarse. Así que creo que los siguientes pasos deberían ser que Europa empiece a invertir en su propia esfera económica. La mesa en la que van a participar Mario Monti y Felipe González habla de la hoja de ruta europea. Felipe González, ¿tenemos de eso? ¿Tenemos hoja de ruta en Europa en este momento? Le doy un dato. Esta semana la SER hacía público un observatorio, una encuesta demoscópica que elabora la empresa MyWorld para esta cadena, y nos daba un dato muy preocupante, demoledor. Los españoles, que durante tanto tiempo, y usted fue testigo y artífice de eso, asociamos la libertad y el bienestar a nuestro regreso al corazón de Europa, cada vez nos creemos menos el proyecto. ¿Ese desencanto es reversible? Sí, tiene que ser reversible, porque para los ciudadanos del espacio público que compartimos, al que llamamos Unión Europea, no hay ninguna opción mejor que una Unión Europea que avance en su construcción y en su desarrollo. Hay una hoja de ruta. Verá, Mario Monti y yo participamos en un grupo de reflexión de un orden distinto del que le acaban de encargar, entre 2008 y 2010, en un grupo de reflexión para definir el futuro de Europa. Pero ¿lo presidía usted? Sí, pero trabajamos juntos. Es decir, cuando hay 12 personas trabajando, pues digamos que unos aportan más y otros menos, siempre ocurre igual, pero creo que fue bastante operativo. Pero le voy a señalar, y Mario Monti se divertirá, una paradoja. Lo que acaban de encargarle sobre problemas de financiación de la Unión Europea o recursos para salir adelante a Mario Monti para que presida, y me alegro seriamente de que esto ocurra, porque él es capaz de hacerlo, era uno de los 2 temas que nos prohibieron tocar en el informe sobre el futuro de Europa. Se reunieron los 27, estuvieron de acuerdo en crear un grupo de reflexión sobre el futuro de Europa. No decían sobre qué teníamos que reflexionar, pero sí dijeron 2 cosas interesantes, sobre qué no teníamos que pronunciarnos. Y no nos teníamos que pronunciar ni sobre los problemas financieros, y atención, ni sobre los problemas de reformas institucionales. Las 2 cosas eran comprensibles, pero a mi juicio no aceptables. Comprensibles, digo, ¿por qué? Y eso responde a su pregunta sobre si hay hoja de ruta o no. Comprensible porque, habiendo firmado el Tratado de Lisboa en diciembre de 2007, después de la aventura del fracaso de la Constitución Europea, etc., había una cierta sensación de estar exhaustos
respecto de las reformas que se necesitaban. Entonces habían firmado el Tratado de Lisboa, que era apenas una respuesta minimalista a la ambición de la Constitución Europea. Al mismo tiempo se dan cuenta de que falta proyección de futuro en Europa y crean un grupo de reflexión para orientar el futuro de Europa. Dicen, pero bien, no se metan en los problemas institucionales y no se metan en los problemas financieros. Pero es que el meollo de la cuestión estructural de Europa está en esas dos cosas. ¿Por qué estamos perdiendo relevancia ante los ciudadanos? Y estamos perdiendo relevancia también ante el mundo, porque la gente percibe, no se explica muy bien cómo, percibe que los mecanismos de ese espacio público compartido no están siendo eficientes para responder a sus problemas vitales en esta crisis. Y por tanto eso les hace perder, digamos, interés o vínculos. Yo debo reiterar una vez más, aquí hay una pelea muy dura, se va a ver en pocos meses, entre los que están en contra de Europa, que hacen discursos simplistas, a veces no razonados, de un carácter fuertemente populista, pero lo tienen muy claro. Esto no nos sirve. Y eso está conectando con un estado de ánimo de la población que tenemos que identificar y reconocer. Los que estamos en favor de Europa tratamos de hacer lo que acaba de hacer Nicolás Berggren. Es decir, es que estábamos hace año y medio con unas dudas casi existenciales sobre el euro. Le recuerdo una cosa interesante. Ese señor, en el tiempo que ha sido primer ministro, Mario Monti, o presidente del Consejo, se llama en Italia, fue el gran operador dentro de la sala de máquinas de la Unión Europea para que hubiera algunos cambios de actitud institucional desde el Banco Europeo a los demás, entre otras cosas para garantizar que el euro no se fuera al garete, porque sí conoce la casa por dentro, y muy bien. Por tanto, su tarea como presidente del Consejo no se va a conocer claramente, pero habría que darle las gracias porque influyó en la situación de todos los demás. Así que, sobre todo lo que me preocupa, y ellos lo saben y me conocen muy bien, los que estamos en favor de una construcción de Europa seria, sabemos que los líderes europeos, por lo menos los líderes con más experiencia europea, saben dónde tienen que ir. Otra cosa es que crean que se dan las condiciones para avanzar seriamente. Entonces, vamos muy lentos, como acaba de decir Nicolás. Bueno, en esta vida no solo se trata de saber dónde se tiene que ir, sino de si se llega o no a tiempo de rescatar la desafección de los ciudadanos respecto de Europa. Y en nuestra pelea, digamos, más allá de las ideologías, con los que están en contra de Europa, nacionalismos irredentos, egoístas, que quieren romper a Europa, hombre, tenemos miedo de hacer una crítica seria y nos quedamos a medio camino. Yo creo que hay que apretar. Vamos a hablar de política, de las elecciones y de los populismos, de la amenaza de los populismos, pero quiero detenerme primero, porque Felipe González ha abierto muchos debates, quiero detenerme primero en lo más urgente, en lo inmediato, en el rescate del entusiasmo de los ciudadanos, y para eso es imprescindible saber si Europa tiene y está dispuesta a utilizar los mecanismos que ayuden a que la salida de la crisis no sea en L, no sea muy lenta, sino que sea en V, que sea rápida y los ciudadanos la perciban. Por ejemplo, esta semana el presidente del gobierno español ha dado por terminada la crisis y por inaugurada una etapa de estímulos económicos. ¿Va a encontrar el gobierno español en Europa eco a ese análisis, a ese diagnóstico? ¿Europa va a responder a las economías que, como la española, la portuguesa, se ha esforzado en hacer reformas? Señor Monti. Sí, la existencia de la Unión Europea ayuda a cada uno de los Estados miembros a que puedan hacer en casa el trabajo que tienen que hacer. Las reformas estructurales para modernizar la economía, para hacerla más competitiva
es fundamental. El hecho es que muchas de los políticos nacionales en todos nuestros países utilizan Europa como un medio de presión para hacer su tarea en casa más fácil y al mismo tiempo culpan a Europa porque les pide hacer esas cosas. Entonces no nos puede sorprender si Europa es cada vez más impopular. No digo que Europa lo haga todo bien y que los políticos a nivel nacional sean los únicos responsables de esta pérdida de popularidad, pero lo que tenemos que considerar desde mi punto de vista es que tenemos una crisis de políticos, de política a nivel nacional en la mayor parte de los países europeos y diría en la mayor parte de los países democráticos en Europa. Podemos decir que la política nacional de los Estados Unidos funciona bien, son capaces de resolver sus problemas financieros, no. Y además de estas dificultades, en el caso de Europa, tenemos esta posibilidad de utilizar Europa como chivo expiatorio. Se tardará un poco para que los políticos europeos sean más maduros y tengan un papel donde culpen menos a Europa. Ya, pero de momento el chivo expiatorio están siendo muchos ciudadanos que han visto bajar su nivel de vida, empobrecerse, han visto cómo tienen más dificultades para acceder a servicios públicos. Si no hay ese liderazgo que usted reclama, que explique claramente cuál es la hoja de ruta, a dónde vamos y quiénes son los responsables o los corresponsables en ese recorrido, porque los líderes de cada país son Europa, ¿no, señor González? Señor Monti, los líderes de cada país, voy con usted enseguida, son Europa también. Esa falta de liderazgo no hace sino incrementar el desencanto de los ciudadanos que solo perciben las consecuencias negativas de la aplicación de las reformas. Alimenta la confusión, ¿no? Ese doble lenguaje de hablar de Europa como si fuera algo ajeno y de atribuir lo que va menos mal o lo que va bien, cada líder local, es donde la democracia representativa, aún en crisis de gobernanza, funciona más directamente, lo que va bien se lo atribuyen. Y lo que va mal, encuentran un chivo expiatorio en Bruselas. Pero Bruselas es la suma, empezando por el Consejo Europeo, que eso es directamente así, la suma de los jefes de gobierno de los 27. Por tanto, ese juego tiene que acabar, porque alimenta la desconfianza y el escepticismo de los ciudadanos. Pero se mantiene y se va a mantener, y lo vemos cada día. Yo he pedido tal cosa, yo he exigido tal cosa, eso lo dicen los líderes de todos los gobiernos. Y a la hora de explicar eso a sus ciudadanos, se olvidan de un pequeño detalle. Sí, pero al final lo que usted dice que pidió no consta en la resolución del Consejo. ¿Por qué no se opuso? Señor Vergruen, a veces da la impresión de que los europeos estamos ensimismados, mirándonos a nosotros mismos todo el rato, y me pongo en la piel del joven español, francés, que no encuentra empleo, que está luchando por mejorar su formación y que nos escucha como si habláramos de otro planeta. ¿Deberíamos los europeos levantar la mirada, mirar alrededor y tratar de salir de esta eterna discusión en torno a nosotros mismos? ¿Quién debe hacer la pedagogía? ¿Quién debe liderar este proceso para que se entiendan los sacrificios y para que Europa no sea una isla o no pretenda ser una isla, sino que se relacione con un mundo que cambia a su alrededor? Creo que este es un tema complicado porque cada país, y en concreto España, ha hecho sacrificios. En un ambiente normal se esperaría que un país como España, que ha hecho unos sacrificios enormes, especialmente sobre el desempleo juvenil, después de haber hecho esos sacrificios, que vinieran las inversiones y las cosas estuvieran mejor. Pero como España es parte de una unión mayor,
al contrario, por ejemplo, de Estados Unidos, que acaba de mencionar Mario Monti, si un país, una moneda que se puede autofinanciar, y hay que hacer algo. Aunque en los Estados Unidos el tema es que hay dos partidos que no se consiguen comprender, pero pueden adoptar una decisión. En Europa es más complicado porque hay tantas naciones y no trabajan a la misma velocidad. Entonces esa coordinación que debería ser a través de Bruselas no está sucediendo o no está sucediendo lo suficiente y es difícil responder a cada país, a la velocidad que va a cada país. Creo que ese es el mecanismo que hay que terminar, la integración fiscal, y eso va a tardar. Creo que eso es lo que es frustrante para países que ya han hecho reformas. Será importante que Europa sea capaz de responder a los países que necesitan financiación y que les ayude a crecer después de las reformas, como España, como Portugal. Creo que la parte más difícil en España ha sido, tal vez, ya se ha conseguido en gran medida, y en ese sentido el presidente tiene razón, pero hay que crear empleo, y para crear empleo hace falta una inversión, hace falta un compromiso de las instituciones financieras y de los creadores de trabajo. Y esa parte va a ser la prueba de Europa en los próximos años. Sí. Señor Monti. Creo que Nicolas Berggren ya ha mencionado al sur y al norte, Portugal, España. Todo esto es muy interesante porque el riesgo número uno que yo veo, y me gustaría cooperar en este Instituto Berggren para el futuro de Europa, porque todos estamos muy al tanto de estos temas, intentamos ocuparnos de ellos. El número uno, la división política y psicológica entre el norte y el sur de Europa. Y es muy interesante ver el progreso que han conseguido los países del sur, que son variados, el progreso de España, que ya ha sido subrayado. Y debo decir que he tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con Mariano Rajoy cuando los dos éramos miembros del Consejo Europeo. He visto la situación tan difícil en la que empezó y realmente hay que elogiarle. Igualmente en Italia la modalidad era distinta. Teníamos que ser más rápidos que España en términos de disciplina presupuestaria, porque nuestra deuda es superior a la española, y de hecho Italia ahora es el único país en la Europa, en el sur de Europa, más Francia, más Bélgica y más los Países Bajos, que está fuera del procedimiento de deuda excesiva. Al final de mi gobierno y al principio del gobierno de Leto, la Unión Europea sacó a Italia del procedimiento de exceso de deuda porque sin la troika, sin ningún paquete de rescate, Italia puso en orden su casa a nivel financiero. Pero España ha sido más rápido sobre algunas reformas estructurales, en concreto la del mercado laboral. Italia al mismo tiempo ha hecho reformas enormes y muy dolorosas del sistema de pensiones. He visto una publicación de una revista alemana que si sacamos la deuda pública de cada país más la deuda implícita que está unida a las pensiones, Italia es el segundo país más sostenible a nivel de sistema financiero y Alemania es el cuarto. ¿Se imaginan? Todo esto suma, añade al peso moral con que los países del sur pueden discutir con Alemania, con los Países Bajos, con Finlandia y decir: todos somos responsables, todos somos maduros, no es que hay un Club Med
y un club de la sabiduría, y no hay que tener una alianza del sur contra el norte bajo el liderazgo de Francia. Por cierto, Francia ahora es un país que es el que más tiene que hacer en términos de sus propios deberes. Pero creo que no es necesario tener una confrontación entre las alianzas. Cuanto más hace el sur, cuanto más deberes hace el sur, el norte debería estar preparado, y en parte lo he visto en las negociaciones en el Consejo Europeo, está preparado para admitir, por ejemplo, que puede haber un reconocimiento mayor para inversión pública sin cambiar el Pacto de Estabilidad, pero reforzándolo. Evidentemente también necesitamos, y esto está empezando a suceder, que la ECB en toda su autonomía haga alguna intervención en el mercado. Veo todos los elementos que están progresando adecuadamente, pero necesitamos reforzar todo esto. Y como el presidente González ha mencionado, no tenemos que jugar el juego sucio de cambiar, de asignar responsabilidades a nivel europeo y a nivel nacional. Le preguntaba al señor Vergruen por el liderazgo Felipe González, porque los ciudadanos lo que quieren saber es a qué precio se sale de la crisis. Es decir, hemos pasado ya el cabo de hornos, como dice el presidente Rajoy, y ahora ¿qué mar les espera a los ciudadanos? Sí, la respuesta a tu pregunta básica es siempre, ¿existen márgenes de maniobra para que a partir de este brutal ajuste, digamos, se ha tocado fondo, pero hay margen para medidas de estímulo que generen empleo y recuperen un cierto nivel de expectativa de la población? Yo digo, existen, pero en la situación actual no los veo. ¿Existen márgenes de maniobra? ¿Quién tiene esos márgenes? El propio Mario Monti apuntaba a algunos. Vamos a ver. El gobierno español, como tal gobierno, no tiene esos márgenes de maniobra. Lo podría tener, si atendemos más a la necesidad, lo entenderemos mejor. Va a haber en los próximos 2 años, estamos en 2014, va a haber en los próximos 2 años una recuperación del crédito a las pequeñas y medianas empresas, que en este fondo de la crisis tienen más riesgos de morir todavía que cuando estábamos cayendo, porque tenían la esperanza de remontar. Yo no veo ninguna expectativa de que cambie esa situación crediticia y que llegue el crédito a las empresas pequeñas y medianas y, por tanto, que haya un margen de maniobra para generar empleo. Desde el punto de vista del espacio público que compartimos, desde el punto de vista europeo, hay márgenes de maniobra para estimular la demanda, generar empleo y poner en marcha proyectos que han sido bien definidos en algún momento por el propio Monti, proyectos europeos de gran envergadura, que creen esperanzas de empleo para jóvenes y para parados de larga duración. Sí hay márgenes de maniobra, público-privados. El Banco Europeo de Inversiones, lo citaba el otro día en una entrevista, el Banco Europeo de Inversiones tiene músculo financiero y capacidad para financiar proyectos de medio y de largo plazo. Eso está incomprensiblemente paralizado. Por ejemplo, ¿a qué velocidad se va a poner en marcha los acuerdos que surgieron del último encuentro que tuvimos en París con presencia de algunos jefes de gobierno para el empleo juvenil? Pues ya hace meses ya se acordó entre los responsables del Consejo Europeo, pero la materialización de esa política no llega. Por tanto, digo, yo creo que hay márgenes de maniobra para estimular la demanda. O volviendo a la esencia de este problema, se puede decir que se han hecho todos los esfuerzos y que se ha salvado el euro, eso es verdad. El sacrificio es enorme. ¿Cómo se le puede dar esperanza a la gente que más sacrificio ha hecho? Mire usted, tenemos los instrumentos, los mecanismos para crecer y generar empleo. Y son estos. ¿Y qué nos falta? Pero que no están en marcha esos mecanismos. ¿Quién aprieta el botón, señor González? Le diré una cosa que ojalá no suele demagógica. Quien no crece, no paga. Y nuestro problema fundamental es el endeudamiento de nuestros países, con composiciones distintas. Pero si no hay crecimiento, no se paga. Nosotros necesitaremos aproximadamente, no lo digo rigurosamente, 3 puntos de Producto Bruto para pagar los intereses de la deuda que tenemos.
Y estamos todos, digamos, entusiasmados, entre comillas, porque la economía española puede crecer este año el 1%. Necesitamos tres puntos para pagar, lo que llamaban presupuesto primario, que Italia conoce muy bien, porque su deuda pública ha sido muy grande. Necesitamos estimular el crecimiento para generar empleo y pura macroeconomía para poder pagar la deuda. Si no, no hay manera. En ese sentido me da envidia de Estados Unidos. Hay una vetocracia, un problema serio de gobernanza, pero enfrentan la crisis sabiendo que si no crecen no pagan. Hay elecciones el 25 de mayo. Acabamos de escuchar en esta mesa que existen los instrumentos y el margen suficiente para hacer políticas de estímulo de la economía, si lo he entendido bien, que aceleren la salida de la crisis, que creen empleo y que por lo tanto permitan devolver cotas de bienestar a aquellos que la han perdido en estos años de reformas. Hay elecciones el 25 de mayo. ¿Quién tiene el botón para acelerar esas reformas? ¿De qué depende el que ese margen de maniobra que señala el señor González se utilice? Que el botón se apriete, que las políticas de estímulo se pongan en marcha, que se vea que Europa, además de exigir, tiene una voluntad de devolver a los ciudadanos el bienestar que han perdido. Señor Monti. Muchas gracias por esta pregunta tan fácil. Siguiendo las elecciones del 25 de mayo, habrá algunos meses donde el nuevo liderazgo de Europa será definido y asignado. Esto es un proceso extraño, porque es una ecuación política muy complicada. Hay que considerar la geografía, países del norte, países del sur. Hay que ver las afiliaciones políticas, edad, etcétera. Pero en su conjunto el proceso es mucho menos profesional o profesionalizado que en una empresa normal cuando hay que escoger al jefe, al director regional. Espero que los líderes políticos de Europa que están ahora mismo, que son ahora mismo los responsables, sientan que esta es una responsabilidad muy difícil la que tienen, pero una que es crucial, porque el impulso que se dará a Europa dependerá mucho de la calidad del liderazgo y de la capacidad de trabajar en conjunto, en equipo, con el nuevo presidente de la Comisión Europea, el presidente del Consejo Europeo, el presidente del Banco Europeo, que es independiente y ya está allí y es excelente, el alto representante de política exterior, el presidente del Parlamento, evidentemente, el presidente del Eurogrupo. A fin de cuentas, es un pequeño firmamento de estrellas políticas y juntos tendrán que añadir este impulso, que dar este impulso. ¿Cómo convencer, señor Vergruen, a los ciudadanos de que toda esa burocracia que describimos cuando describimos a Europa sirve de verdad? ¿Cómo combatir el populismo que no sabemos si ha venido para quedarse o si es un sarpullido que hay que asociar al descontento que trae la crisis? Well, I think that as we talked a little bit about here, creo que and I think ya hemos mencionado aquí algunas cosas, el señor Monti y el señor González, ambos. Europe is sort of dysfunctional in terms of Europa es un poco disfuncional al nivel de dar respuestas, pero tiene que empezar a dar respuestas, especialmente a países como España, que ha hecho unos sacrificios enormes. Y dar respuestas creo que significa dos cosas. Una es que haya financiación disponible, como acaba de mencionar Felipe González, para las pymes, que se puedan financiar para que puedan formar a nuevos empleados y pueda haber contratación. Y Bruselas tiene que ser vista como un lugar de liderazgo. Entonces estas elecciones de mayo creo que son importantes porque es la oportunidad de que Europa en su totalidad
asigne, porque habrá nombramientos a todos los niveles en Bruselas, a nivel de Consejo, de Parlamento, a todos los niveles, y esperemos que la gente sean líderes, que sean capaces de hacer que los ciudadanos participen en toda Europa. Esperemos no perder esta oportunidad, porque si no tardaremos, habrá años de dolor que no son necesarios si cada uno de los diferentes líderes de los países de Europa son capaces de nombrar a gente que sean verdaderos líderes. Felipe González, ¿es un sarpullido el populismo? Depende de cómo actuemos. Depende. Vamos a ver, ¿cómo podríamos simbolizar la situación de Europa desde la perspectiva de los ciudadanos? Todavía hoy, con las dificultades que estamos describiendo, los que están fuera de Europa, los ciudadanos de países fuera de Europa, tienen un deseo que para los escépticos de Europa es incomprensible de estar dentro de la Unión. Luego, como decía Paco Fernández Ordóñez hace 24 años, es que fuera hace más frío. Aquí estamos pasándolo mal, pero fuera hace más frío. Por tanto, el que tiene mucho frío quiere entrar en Europa. Ejemplo, esa tensión ucraniana significa realmente eso. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el triunfo del egoísmo nacionalista antieuropeísta nos permitiría avanzar respecto de la situación que estamos describiendo en términos críticos. No, nos devolvería a los demonios más terribles que ha vivido Europa durante el siglo XX. Por tanto, lo que proponen estos populismos demagógicos, estos nacionalismos insolidarios, en contra de una Europa que tiene los fallos que estamos describiendo, es la vuelta a una situación que ya hemos conocido y que es terrible, es peor para todo, incluido, naturalmente, la solución de los problemas inmediatos de los ciudadanos. Y tercera aproximación para comprender el problema. ¿Cuándo podemos decir que Europa de verdad tiene un alma común? La Unión Europea. Cuando los que estamos en España o en Portugal, por ponernos en el extremo de Europa, tengamos la misma preocupación por lo que pasa en Ucrania que la que tienen los polacos o los alemanes, y a la inversa, que los polacos y los alemanes tengan la misma preocupación que nosotros cuando miramos al estrecho de Gibraltar o al sur de Italia con la tensión del Mediterráneo. Cuando ambas partes, entonces no habrá norte y sur. Hace 20 años exactamente, lo discutía con Kohl. Decía, mira, Helmut, la política mediterránea es tan tuya como mía. Y la política hacia los países del centro de Europa es tan mía como tuya. Cuando llegamos a entender eso, entonces tendremos una Europa con una sensibilidad compartida. Hablo de la pérdida de relevancia hacia el exterior, pero imagínense, eso sirve exactamente para los problemas internos. Lo que pasa en el sur de Europa interesa a Alemania tanto como al sur de Europa lo que pasa en Alemania. Con razón estas jornadas duran 2 días porque estaríamos toda la mañana hablando de Europa, solo hemos esbozado los grandes problemas y quiero terminar, me lo van a permitir, con el señor Monti. Empecé con él con la noticia de que preside ese grupo de expertos y querría una reflexión del señor Monti porque me permite la broma, yo decía, quiero entrevistar a Matteo Renzi, no sea que si no me doy prisa haya otro primer ministro en Italia. Sí. ¿Cómo lo consiguen ustedes? Aquí en España tenemos sacralizada la estabilidad política y parlamentaria. Así se hizo la ley electoral, así se hizo la Constitución después de la dictadura, una ley electoral que favorece mucho la estabilidad, grandes mayorías. Italia consigue ese dinamismo que tiene, independientemente de que hayan pasado usted, el señor Letta y ahora Matteo Renzi por la presidencia del gobierno. ¿Cómo consigue combinar la inestabilidad política que conlleva un gobierno casi cada año con la marcha del país? Es un gran desafío, ¿verdad? Well, first of all, let me Lo primero, say that
déjeme decir que estos últimos 3 años han sido bastante excepcionales. En los 10 o 15 años anteriores, Italia tenía una estabilidad política más fuerte de lo que ha sucedido hasta los de la que teníamos en los 80. Ha habido 2 o 3 parlamentos consecutivos que han conseguido durar durante los 5 años que tenían que durar, gobiernos con un gran nivel de estabilidad. Luego tuvimos la crisis de la eurozona. Hemos tenido 3 crisis, 3 casos diferentes, y no olvidemos que tenemos un presidente de la República que trabaja claramente dentro de los límites de la Constitución, pero es fuerte, es inteligente y es un hombre respetado que ha tomado decisiones muy valientes, escogiendo a las personas que él pensaba que eran capaces de tener más confianza, tanto a nivel de Parlamento como a nivel de mercados financieros, que en algunos momentos es algo difícil. Desde hace un par de días tenemos un nuevo primer ministro en Italia que trae elementos nuevos en varios aspectos. Es todavía más joven que Leto, que era todavía mucho más joven que yo. El segundo elemento es un cambio completo del estilo político. Trabaja con un sentido de urgencia y esto lo transmite, es lo opuesto de un político tradicional italiano. Y la pregunta principal es, desde luego, la capacidad con la que será capaz de combinar este deseo de Prometeo de cambiar para realmente conseguir que haya cambio en el país. Esta es todavía una gran pregunta que tenemos. Estamos todos esperando para ver qué es lo que sucede. Una vez más, es muy importante que esto suceda dentro del contexto de la Unión Europea, no de una forma populista, como dicen algunos líderes italianos populistas, golpeando la mesa del Consejo Europeo, sino utilizando la persuasión y el progreso de los que se hace en el país, como en el caso de España, para conseguir en su conjunto una hoja de ruta mejor para la Unión Europea. Y por último, hemos visto con Felipe González, con Nicolás Bergström, tantos motivos para estar preocupados por Europa, pero estas son las elecciones, habrá un proceso de nombramiento que sucede después de 2 cosas importantes que no se esperaba que sucedieran hace 5 años. Una de ellas, la crisis financiera en la zona euro y todos estos populismos crecientes, porque Europa siempre ha sido capaz de crecer y mejorar en estado de crisis y en estado de desafío. Tengo confianza en que el nuevo liderazgo en Europa será capaz de aprender de las 2 crisis y terminar el populismo. Pues ojalá que así sea. Señores, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Gracias.